Una sombra empieza a subir por la escalera, una sombra completamente blanca. Yo ya había visto la muerte de mi amigo, o sea, ya había visto cómo es que lo iban a enterrar y todo. Y ella me presionaba la barriga como queriéndome hacer daño y yo estaba embarazada. De pronto, al segundo que me estaba diciendo eso, un plato de loza sale volando desde la cocina a la segunda sala. Esta historia sucedió en la casa de mis padres cuando yo tenía 12 años, allá por el año 89. Bueno, todo sucedió en un juego de Ouija de una amiga que nos había prestado. Bueno, la chica no sabía mucho cómo manejarlo, pero una de mis hermanas con una amiga comenzaron a jugar. La cosa de que le pasaron la voz y le dijeron a Claudia, Claudia, ¿sabes qué? Tenemos poderes. Al momento cuando Claudia quería ver que sí tenían poderes, la metieron en un cuarto pequeño de servicio. La cosa de que invitaron a Claudia, la amiga que era la dueña del tablero, para ver si era verdad. Entonces las dos comenzaban a jugar con la lupa encima del tablero, que era un Parque Brothers, y le dijeron, mira Claudia, vamos a contar hasta 3, 1, 2, 3. Al soltar los dedos al mismo tiempo, la guía comenzaba a moverse sola. Tanto así que yo me acuerdo que Claudia tenía un jean celeste y al salir vi que todo el pantalón salió orinado del susto. Entonces pasan los días, pasaron cosas extrañas, muere mi gato, mi hermana comienza a escuchar voces, cosas que yo tenía en esa edad 12, pues entonces no creía. Entonces ya comencé a escuchar una voz de una mujer que me llamaba, siempre. Se cortaban los sueños y la seguía escuchando. Tanto así que un día, 12 del día, mi madre venía del mercado, entonces yo estoy en la cocina, cuando me levanto, veo una mujer que comienza a caminar por toda mi sala. Es una mujer con cabello largo, unas manos blancas huesudas y un vestido largo negro. Podía ver cómo movían las rodillas y entraba al hall, como abrir para la puerta. Entonces yo me asusté, me paré y comencé a ver quién se metió al hall para abrir la puerta. Cuando veo, no veo a nadie. Pasaron cosas feas. Mi hermana estaba, un momento que yo me fui a comprar pan con mi mamá, regresamos y justo vimos a mi hermana llorando en el pasadizo con mi gato. En eso que hemos acercado a la sala, la araña estaba estrellada en todo el comedor. Las sillas se habían hecho para atrás, todo. Yo dije, ¿qué pasó? Y mi hermana le cuenta de que ella estaba sentada viendo televisión y en eso escucha cómo suenan los cristales. Ella volteado y he visto que la araña estaba así, dando vueltas. Y ha salido volando. Al caer la araña, las sillas se han ido para atrás. Ella salió gritando. Entonces, hemos visto todo destruido. O sea, era una cosa, no era normal porque ya se apagaban las luces. Tuvo que entrar un evangelista a ver qué es lo que estaba pasando. Julio, un vecino de ese edificio. Cuando salió dijo, ¿qué está pasando? Porque dice que al momento cuando él comenzó a hablar con la Biblia, dice que ha visto a un hombre arrinconado en mi sala, un hombre de negro con unos ojos grandes. Se asustó y comenzó a retroceder. Como momento que retroceder, vio al lado izquierdo, dirección de la cocina, una fila como de enanos, pero de negro. ¿Qué había pasado? Que nosotros teníamos un cráneo y teníamos el tablero. O sea, dos cosas juntas. Y yo creo que a raíz de traer esa cabeza o jugar la Ouija, creo que se abrió una puerta dimensional. Yo te digo una cosa, hasta ahorita nadie aguanta. Solamente aguantan 6, 7 meses, 8 meses. Y un día me encontré con un amigo de hace años. Oye, ¿qué fue ese departamento? Ah, el departamento que penan. Sí, nadie dura, dijo, sí. Muchas peleas, se quejan. La cosa que nos fuimos de ese departamento, ¿no? Y hasta el día de hoy muchas familias duran de 6 a 8 meses. Esa es mi historia al jugar la Ouija.
Esta historia me ocurrió en el año 1997 en casa de mis padres. Bueno, una tía muy querida mía había fallecido 2 días antes y porque había tomado la decisión de suicidarse, lamentablemente. Era una tía muy querida para mí y era muy pegada a mí también. Como era todavía adolescente y no soy mucho de frecuentar velorios y estas cosas, mis padres decidieron no llevarme ni al velorio ni al entierro. Recién teníamos poco tiempo de habernos mudado a esa casa y teníamos una bodega. Siempre cuando ellos no estaban ya atendía la bodega yo. Bueno, resulta que estaba almorzando tarde viendo televisión en la sala y tocan para ir a la bodega, ¿no? Entonces me abro la puerta, salgo, voy hacia la bodega y no había absolutamente nadie. Bueno, más pudo mi curiosidad, así que salí hasta la puerta misma, que eran las rejas, vi hacia la derecha, a la izquierda y no había absolutamente nadie y justo encima la calle estaba completamente vacía, o sea, ni para decir que por ahí algún niño o algo que estaban jugando o algún perro pasó y tocó, pero bueno. Salgo, simplemente retrocedo, regreso y para poder regresar hacia la sala yo tenía que pasar pues de la bodega hacia la cocina, de la cocina hacia la sala y en la cocina es donde está la escalera hacia el segundo piso. Cuando estoy retornando hacia la cocina, una sombra empieza a subir por la escalera, una sombra completamente blanca. Mi tía era delgadita, flaquita, muy guapa ella, algo alta y la sombra era tal cual. Sube y se empieza a perder al llegar al segundo piso. No sé por qué, pero mi primera reacción fue voltear y ver el reloj que estaba en la cocina y el reloj decía 4 de la tarde. Bueno, lo único que hice en ese momento fue persignarme, regresar y listo, ¿no? Cuando llegan mis padres, les pregunté a qué hora era que habían salido, ¿no? del velorio hacia el entierro y todo lo demás y me dice 4 de la tarde. Entonces mi tía había ido pues a despedirse ya que para mí era una persona muy cercana. Pasaron 2 o 3 días más y estábamos todos en casa, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo. Ya para la cena, plan de 7, 8 de la noche, si no me equivoco, y suena el teléfono de la casa, el teléfono fijo. Mi mamá se acerca a contestar el teléfono y como no una voz ultratumbosa ni nada, sino simplemente la voz de mi tía que decía cuídalo. Y lo escuchamos absolutamente todos en la casa. Mi mamá se asustó mucho y colgó el teléfono. Y lo primero que hicimos, teniendo en cuenta que ya varias veces nos habían pasado cosas de este tipo, sobre todo a mí, le dije que se calme y que más bien llame para ver por qué mi tía había dejado a mi primo pequeño de 6 o 7 años, entonces al cuidado de la abuela. Llama por teléfono, le responde la abuela y le dice que el bebé tenía pues 2 días con muchísima fiebre desde que ya había fallecido su mamá y que no sabían por qué no le bajaba la fiebre. Entonces una vez más para mí fue que mi tía nos dio la alerta, ¿no? De que algo estaba pasando con mi primo y de verdad que sí, el apegarse bastante a mí hizo de que podamos estar también cerca de la familia en parte, ¿no? Esa ha sido una de las experiencias así que he tenido con ella, ¿no? Esto me sucedió en el departamento de La Libertad hace unos 6 años atrás. Yo salía como del colegio a mi casa, entonces un amigo que era como 5 años mayor que yo me dice pues que le acompañe, ¿no? que le acepte un vaso de cerveza y yo le digo que no, porque estoy yendo a mi casa. Entonces pasan 2 horas y voy a la casa de una amiga y me dicen murió tal persona. Pero yo le digo, recién lo acabo de ver, o sea, hace 2 horas que yo he conversado con él. ¿Contaron qué pasó en esas 2 horas? ¿Qué le ocurrió? Sí, tomó veneno.
O sea, fue a su casa, tomó veneno y como allá en la sierra de la minería utilizan cianuro, mercurio, esas cosas, y eso tomó y eso te mata pues en 3 minutos. Me sentía culpa por no haberlo aceptado ese vaso de cerveza, ¿no? O sea, pero bueno, no tomaba. Me sentía mal, como que tenía que ir a visitarlo después de muerto. Pero antes de eso yo ya había comentado de que alguien iba a morir. A una profesora que me decía, cuéntame lo que sueñas. Y yo le decía, he soñado esto. Y le había dicho que va a morir una persona muy cercana a mí y que su ataúd va a ser de color rojo. Lo van a cargar 3 personas y primero él va a estar en una mesa como tendido. Cuando tú llegas al lugar donde fue el velorio, ¿tú dices que lo ves tendido en una mesa? Claro, es como que en la sierra no hay funeraria cerca, entonces demoran un día en traer un ataúd, entonces la gente tiene como que de ponerlo en una mesa, algo así, para que esté ya el cuerpo velándose, ¿no? Con cosas y tipo, o sea, en la sierra que les velan así con su ropa o le ponen unas flores, pero en la mesa, o sea, el cuerpo está tirado en algo plano, no necesariamente una mesa, pero... Y bueno, falleció mi amigo y entonces yo voy pues al velorio, ¿no? A visitarlo y llego y lo encuentro tendido en una mesa. Luego converso con él, o sea, así en mi mente, y le digo pues que ya vine a visitarlo, que por favor que ya me deje en paz y que yo me voy. Que él ya tomó la decisión de irse, pues yo me voy. Y en eso estoy ya como a una cuadra y veo que traen el ataúd rojo cargando 3 personas. Y entonces es como que yo ya había visto la muerte de mi amigo. O sea, ya había visto cómo es que lo iban a enterrar y todo. Pero, no sé, la profesora en ese entonces como que me decía que le cuente todo porque ella sí me creía. Y yo no contaba a nadie lo que yo soñaba o algo así. Y bueno, eso es lo que me pasó Esto me pasó en el centro de Lima cuando tenía 5 años. Mi papá en ese momento era conductor de combi, de los buses, y eran las 2 de la mañana y estábamos regresando ya para guardar la combi, solamente estábamos con mi mamá y mi papá. ¿Qué me pasó? Se me ocurrió por curiosa irme hasta el último asiento, a quedarme por la ventana mirando la avenida, y ya no había nadie, obviamente, hasta que vi a un señor que estaba sentado, atado a una silla, un anciano con barba, y me acuerdo muy bien su vestimenta, que tenía un BVD blanco y un jean, y el señor estaba atado con los pies con las cadenas y estaba lleno, bañado en sangre. Toda la parte de la cara cortada, se le notaba que estaba sufriendo, que estaba como gritando internamente. Y yo en ese momento lo que hice fue correr con mi mamá y le dije que había visto a ese señor, y mi mamá se me acercó y me dijo, no, ya no mires, quédate conmigo. Y eso pasó más o menos en el año 96-97, no sé qué habrá pasado, eso fue en la avenida Bancay. Esto me sucedió en Lima hace 25 años atrás. Para esto yo vivía en Iquitos, ya tenía 10 años viviendo en Iquitos y me vine para Lima a estudiar y fui a radicar a la casa de una tía en Chorrillos, para lo cual hace unos programas atrás creo mi primo vino y contó esta historia de la sombra negra. Levanté la mirada y pude ver al frente de mi cama que mi primo estaba tratando de moverse, pero no podía porque estaba de esta manera, echado en la cama, y una sombra negra con las 2 rodillas en cada brazo y el antebrazo tapándole la boca, así. Yo ahora, pues, como protagonista de lo que sucedió, yo quería un poco comentarles lo que sucedió los meses y las semanas más fuertes a este suceso, ¿no? Que meses atrás yo venía sintiendo cosas negativas en mi día a día,
las cosas me salían mal, perdía los trabajos, no me duraban ni una semana, nunca tenía dinero, ¿no? Porque el dinero que tenía se me iba como el agua y todo era mala suerte, no sabía qué pasaba. Hasta que recibí una encomienda de mi padre, y al cual yo fui a recoger a la casa de la mamá de un amigo de él, y cuando yo llego a la casa de la señora, pues ella muy asombrada me abre la puerta, me mira y me abre la puerta y asustada ella me dijo que no había venido solo. Entonces yo, sorprendido y asustado, pues le digo que se había equivocado, que yo venía solo a recoger la encomienda. No, tú has venido con alguien, me dijo así. Y me pidió que me calmara y me explicó ella que la señora era vidente, tenía ese tercer ojo o la manera de ver cosas, ¿no? Y me invitó a pasar a la sala de estar de la casa y me dijo que no me moviera, que quedaba quieto. Ella estaba como que esperando que algo sucediera o que algo se manifieste en ese rato, porque fue la expresión y la cara que tenía la señora. Y me dijo, acaba de ingresar contigo, me dice, y se ha ido a la cocina. No. Bueno, hasta ahí todavía era increíble lo que me venía contando, y de pronto al segundo que me estaba diciendo eso, un plato de loza sale volando desde la cocina a la segunda sala que tenía la señora, que era más grande, ¿no? Y reventó en la sala, ¿no? Contra la pared. Entonces, y ahí ella me dijo, mira hijo, me dice, esta sombra que te está siguiendo, o alma o ente, vamos a decirlo así, es mala, que debo tener cuidado, me dice. Entonces, lo que a ti te ha sucedido es que están sombreado, me dice. Es un hechizo maligno que te hacen en la selva, ¿no? Y eso es a menudo. Y luego del plato comenzó a hacer ruido. Y la señora estaba sola. Estábamos los dos solos en la casa. Yo solamente me iba a recoger la encomienda. Y bueno, cojo lo que tenía que recoger y me retiro. Para eso la señora me explica qué debo hacer, cómo me debo cuidar en la calle, porque este ente era maligno y que de repente, si yo estaba distraído en la calle, podría sentir un empujón, algo, y me podría suceder un accidente, ¿no? Porque me habían sombreado para eso, porque me vayan mal las cosas. Fui para la casa. Esa noche, mientras yo estaba tratando de dormir, de descansar, me tiran, de un tirón me sacan la sábana de encima, ¿no? Me la sacan. Y obviamente yo estaba solo en el cuarto, no había nadie más para que me haga esa tamaña de broma. Bueno, salgo corriendo del cuarto, asustado, terrorificado, y a decirle a mi tía lo que me estaba sucediendo. Como mi tía también es también de la selva, entonces más o menos como que entendí el tema y el miedo. Vuelve a pasar la semana y ya comienzo a sentir que se comienzan a sentar en mi cama. O sea, yo estaba durmiendo y al lado de la cama, de cualquier lado yo veía que se hundía la cama. ¿Entiendes? Entonces, y me pasaba varias noches seguidas. Entonces, y en ciertas noches el cuerpo se me erizaba, yo ya me daba cuenta que era malo, porque otras noches veía cómo se hundía la cama, pero no sentía ni un sentimiento. Y hasta que sucede esto, ¿no? Que me viene la parálisis, que no podía reaccionar, comienzo a quejarme, quería gritar, quería pedir auxilio, porque era de terror lo que estaba sucediendo en ese rato. Y dentro que yo luchaba, trataba de moverme las piernas como sea para poder levantarme, ¿no? Y en ese instante es cuando yo me comienzo a armar de valor y digo, no me va a vencer. Yo ya sabía qué era lo que estaba sucediendo, entonces abro los ojos y veo a la sombra humanizada, o sea, no era una sombra, humo negro, nada, o sea, era tal cual, una persona encima mío, poniéndome los brazos en el cuello, ¿no? Tal cual, así, entonces, y tenía como una cabellera, no sé si era cabellera, un manto negro, todo así, que cubría. Yo trato de defenderme, trato de cogerlo de donde podía y doy como que un brinco, ¿no? Doy un brinco, me levanto, me siento y todavía el ente seguía luchando conmigo, y es cuando se siente y se ve que
tal cual un gas. Se va, ¿no? Y se va por la ventana. Y yo pues quedo mirando con mi primo, Álvaro. Y pues, y entonces yo le digo, ¿lo viste? ¿Lo viste? Le digo. Entonces, el hombre no podía no podía ni hablar a la justo. Sí, lo vi, me dice. Y eso y a raíz de todo eso, creo que después de eso es que he comenzado también a sentir y a ver cosas, ¿no? Y me pasa a menudo, me pasa, no muy seguido, pero he podido ver cuando estoy en casa de alguien, se me ha cruzado alguien y pregunto por ese alguien y me dice, no hay nadie parecido a ese. Entonces, pero sí, eso fue lo que las previas a ese desenlace que tuvimos con el primo mío, fue fuerte, ¿no? Esto me pasó en el año 2010 en la ciudad de Iquitos. Yo tenía dos meses y medio de embarazo, estaba gestando, y mi esposo y yo decidimos mudarnos a una casa antigua en alquiler. Y meses antes me había pasado de que yo me desdoblaba, como que yo soñaba y yo me veía despierta, de pie, me veía yo durmiendo y lo veía mi esposo. Y aquella vez me pasó lo mismo. Yo ya me había echado a dormir porque tenía unas ligeras, pequeñas contracciones, no me encontraba muy bien por el embarazo. Y me quedé dormida y desperté a los pies de la cama, y cuando me desperté yo me veía durmiendo y lo veía durmiendo a mi esposo y yo estaba de pie. Y en ese momento vi a una señora vestida de blanco con un cirio prendido en la mano y yo veía cómo ella se acercaba hacia mí, a mi esposo. Entonces yo me puse nerviosa, yo sentía que veía la imagen y de pronto vi a esta señora con el cirio en la mano acercándose a mí y yo veía la imagen desde un costado y ella me presionaba la barriga como queriéndome hacer daño y yo estaba embarazada y ella tomaba esta acción de apretarme la barriga justo donde yo tenía el bebé. De pronto la señora volteó y me vio. Yo estaba parada y es como que ella y yo hemos chocado miradas y como que ella hubiera visto que yo estaba mirando la escena y desapareció. Yo me levanté asustada, desperté, grité, mi esposo me intentó calmar y yo estaba toda asustada, ofuscada. Me dio un vaso de agua y nos quedamos dormidos. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, yo me quedé dormida y nuevamente volvió a ocurrir la misma escena. Yo mirándome hacia la cama y la mujer apareciendo otra vez, intentando hacerme daño o hacer daño a mi bebé, ¿no? Y esta sucesión pasaron en 3 días. Al tercer día, mi esposo en el departamento estaba descansando porque yo estaba trabajando y mi esposo me llama asustado y nervioso contándome de que se habían abierto las puertas del departamento y del baño y que le habían tirado las cosas y él me llamó asustado. Entonces, esa última vez, porque yo ya me quería ir de ese departamento porque yo sentía un malestar de temor, tenía mucho miedo, yo entro al departamento y los dos nos echamos en la cama y recuerdo clarísimamente que se abrieron las puertas de par en par y nos tiraron la mesa. Entonces yo me asusté, recuerdo mucho que la barriga me dolía y salí corriendo a la tienda del costado. Gran fue mi sorpresa cuando yo pido una gaseosa, veo un cuadro y me quedo sorprendida porque la mujer que estaba en el cuadro era la mujer que yo había visto en mis sueños. Nunca me voy a olvidar que cuando yo miro al chico le pregunto que quién era la señora que estaba en la fotografía y él me responde que era su abuela y él me dice que esa casa era muy antigua y que efectivamente había muchas personas que las habían visto y efectivamente al parecer la persona que yo vi era la señora. Ese mismo día tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ese departamento. Esa fue la experiencia que me pasó. Cuando se hizo la ouija, ya era una cosa que era loco porque se metía en tus sueños. Sí, escuchaba la voz de una mujer que me decía, ven, ven, ven. Se deformaba su voz.
Me despertaba y volvía a dormir, ¿no? Dije, me veía así de frente, dije, es una pesadilla. Me pongo de costado y escucho la misma voz que me dice, ahora seremos buenos amigos.